Hola, buenos días. Vamos a realizar la práctica obtención de la curva de respuesta de varias antenas. Hola, buenos días. Hoy vamos a explicar la práctica 5 parte A, obtención de la curva de frecuencia en una antena. Empezamos explicando los componentes que vamos a necesitar, una antena emisora Fracarro LP45 en posición horizontal, un generador de señal TV Bromas GV698, una antena DAT HB-BOS, una antena Yagi de ramas de directores 1101, un medidor de campo Televes FSM500 y una antena de panel Televes 1083. Bien, empezamos cómo se conecta cada antena. Empezamos con la antena logarítmico periódica Fracarro LP45 con un conector F, que el cable es coaxial. Lo conectaremos a la entrada del generador de señal TV Broma con el conector F. A través de ello nos emitirá una señal emitida por la antena emisora Fracarro, y cada una de las antenas recibirá la señal de la Fracarro de la logarítmico periódica y se visualizará en el medidor de campo Televes, y obtendremos la curva de frecuencia en respuesta. Se conectará una a una al medidor de campo y obtendremos mediante la visualización de los canales, la curva de respuesta en frecuencia de la antena de cada una de ellas. Usaremos como antena emisora la logarítmico periódica, que la tenemos al fondo, que transmitirá la señal modulada, el canal y la frecuencia del generador Promax a tres antenas que usaremos como receptoras. Estas antenas irán conectadas al medidor de campo, donde visualizaremos la señal analógica y el nivel obtenido. Apuntaremos los niveles obtenidos de las tres antenas en tres tablas distintas y realizaremos una gráfica de respuesta en frecuencia de cada antena según los datos obtenidos. A continuación vamos a presentar las antenas. En primer lugar tenemos esta antena Yagi de un solo ramal Televes, referencia 1121. La usaremos como antena receptora, en la cual podemos ver los dos reflectores que tiene esta antena. Tiene un dipolo cerrado, en el cual aquí abajo podemos ver que lleva un circuito que actuará como adaptador Balun, en el cual bajará la impedancia del dipolo de 300 ohmios a 75, porque el cable coaxial solo permite una impedancia de 75 ohmios. Como podemos ver, esta antena hemos dicho antes que es de un solo ramal, y aquí tenemos los directores, los cuales nos indicarán la directividad y la ganancia que posee esta antena. Aquí tenemos una antena Televes DAT HD-BOS que observamos tiene tres ramales de directores. Estos son los paneles para una mayor recepción de la señal. Y aquí tiene un dipolo abierto cerrado que tiene una placa, aquí en esta parte amarilla, que actúa como adaptador de impedancia, como balun y como preamplificador. A continuación presentamos la antena panel Televes, en concreto es el modelo 1083. Es una antena muy característica por su forma. Esta antena está compuesta por cuatro dipolos, que vendrán a ser esta especie de X. Van enfasados, es decir, que van unidos. Se utiliza para banda UHF y va de los canales 21 a 69. Aquí en el centro podemos comprobar la caja de conexiones de la antena, que es donde conectaremos nuestro cable coaxial. Y aquí por último os presentamos la antena logarítmico periódica de la marca Fracarro LP45. La característica de esta antena es que vamos a utilizar como antena emisora, que tiene un gran ancho de banda y que está muy bien nivelada en respuesta en frecuencia. Se distribuye en contrafase entre los dipolos adyacentes, lo que nos da un resultado en antena selectiva, de dirección del dipolo, de menos tamaño y resonante, a un gran margen de frecuencia con un mínimo de impedancia. A continuación procedemos a poner los datos en la tabla. Como podemos observar, tenemos el generador Promas y el medidor de campo.
Del generador ProMax irá un cable coaxial hacia la antena emisora periódico-logarítmica, el cual mandará, como hemos dicho antes, la señal modulada del canal y la frecuencia a la antena emisora, y saldrá de la antena de panel otro cable coaxial, el cual irá conectado a una entrada del medidor de campo. Como podemos observar, el nivel de la señal va oscilando entre 57,9, 58,1, a veces nos ha llegado a 58,3. Nosotros vamos a dejar el nivel en 58,3 en decibelios microvoltios. A continuación tenemos que medir los canales en tandas de 5 en 5 para después nos muestre en el otro apartado su gráfica de frecuencia y comparar los valores obtenidos. Para cambiar de canal, primeramente nos iremos al generador ProMax, nos cercioramos que esté puesto en Channel, que es el canal, y lo subimos a 25. Luego a la vez en el medidor de campo, como lo tenemos en el espectro, también nos aseguramos que esté en el canal 25, y ya tendremos otra vez nuestro canal analógico y el nivel de señal que nos proporciona. En este caso unos 60,1, 59 decibelios microvoltios. Como podemos observar, ya tenemos nuestra gráfica creada de las antenas. Nosotros nos vamos a centrar en este punto en la de panel Televes, que es en este color verdoso. Como podemos observar en los primeros canales que hemos medido, la señal ha ido aumentando. Se ha establecido, pero al ir subiendo los canales ha tenido un descenso de señal, se ha vuelto a mantener otro trozo, y al ir subiendo los canales hemos tenido tanto picos de subida como de bajada. Si lo comparamos con la gráfica del fabricante, podemos ver que la gráfica, conforme va subiendo los canales, es ascendente. ¿Por qué hay tanta diferencia? Esto puede ser debido a que en la zona donde estamos realizando la práctica pues hay demasiados ecos y reflexiones, entonces la frecuencia de resonancia en sí no es la frecuencia real y no podemos obtener un valor real parecido o cercano al que nos otorga el fabricante. Como podemos observar en la gráfica, ahora procederemos a explicar otra antena. Vamos a seguir con la Yagi de un ramal. Como más o menos las medidas van a ir repercutiendo como la antena anterior, el tema de ecos y reflexiones. Como podemos observar en los canales bajos, empieza a bajar la señal, y desde la frecuencia de 503 MHz aproximadamente hasta la de 623 es un pico ascendente, pero desde esta frecuencia hasta la final, 763, va bajando progresivamente. En la antena, ahora vamos a proceder a la antena DAT de HD, y como podemos ver en su gráfica se mantiene un poco más el nivel estable, pero aún así conforme va subiendo los canales podemos ver como el nivel de señal sube, pero a partir de la frecuencia 623, que cuando los canales son más altos, el nivel o la intensidad va disminuyendo, con lo cual tendremos también menos ganancia de señal. Si comparamos con las gráficas de los fabricantes de las dos antenas que acabamos de explicar, pasa lo mismo como en la primera antena, en la de panel. En la Yagi vemos como es ascendente la frecuencia hasta que llega a los canales altos, y aquí se mantendrá un poquito desde la frecuencia 710 hasta la 800 MHz y tendremos mejor ganancia. En cambio, en la antena HD Boss el fabricante nos muestra una curva de frecuencia en una serie de picos, y según en qué frecuencia o en qué canal esté, el pico puede ser tanto ascendente como descendente, pero en sí la progresión de la curva será ascendente hasta llegar al canal máximo, donde tendremos mejor ganancia y mejor señal, y a la vez tendremos mejor visión en nuestra televisión. Ahora vemos en su hoja de referencia del fabricante que la ganancia con la frecuencia varía muy poco. Aquí vemos en la curva de respuesta en frecuencia
que la antena emisora Fracarro observamos que es muy plana en toda la banda UHF. Veremos que la variación en cuanto a la ganancia, el máximo que es 11 y el mínimo que es 10, solo hay un decibelio de diferencia en toda la banda y tiene muy buena respuesta en frecuencia. Bueno, como ampliación de la práctica vamos a presentar esta antena. Es un dipolo abierto. Una característica es que podemos sintonizar tanto en polarización vertical como en horizontal. Y dentro del cajetín que lleva vemos que tiene un preamplificador. Procedemos a orientar. Pondremos la antena, en horizontal, pero la antena emisora que tenemos en el otro lado de la habitación estará en posición vertical. Como podemos observar, recibiremos un nivel de señal que oscila entre 30, 32, 33 decibelios microvoltios. Esto es debido porque el dipolo no tiene ni reflectores ni directores, y también debido porque no tenemos el dipolo en una posición fija, sino que nosotros lo estamos sosteniendo y no podemos recibir las medidas reales que nos proporciona la antena. Ahora pasaremos a la otra polarización, cambiaremos el dipolo y comprobamos que la señal recibida aumenta, en este caso una oscilación entre 49,9, 50, 51 decibelios microvoltios. Y como hemos dicho antes, debido a que no tenemos reflectores ni directores, pues en sí tampoco podemos ver la medida real que nos proporciona este tipo de dipolo. Bueno, vamos con la parte avanzada. Primero haremos la recepción de la señal de la antena emisora, que esta vez la tendremos en una polarización vertical, y nuestra antena de panel en polarización horizontal. Y vamos a comprobar cómo tenemos distintos niveles de señal. Como podemos observar, ya en el canal 21 tendremos un nivel de señal de 47,4,9 decibelios microvoltios. Si nos vamos a la gráfica de la antena, de la señal, vemos que esta sería en la polarización vertical. Vemos como la señal va disminuyendo en los primeros canales. Luego tenemos desde la frecuencia 503 MHz hasta las 663 MHz como la señal va subiendo. Y luego tendremos tanto picos de bajada como de subida, hasta que en el último canal que tendremos que medir, la señal va disminuyendo bastante. Si lo comparamos con la gráfica que teníamos antes, con la antena emisora en polarización horizontal, vemos que tenemos más señal que la anterior, y esto es debido a que las dos antenas están en la misma polarización a la hora de tanto de emitir como recibir señal. Bueno, ahora vamos con la segunda parte de la práctica avanzada. Esta vez cambiaremos de antena receptora, usaremos la DAT HDBOS y pondremos la antena emisora en polarización horizontal. La característica de esta parte de la práctica es que la antena HDBOS tiene un amplificador de señal y le meteremos desde el medidor de campo una tensión de 24 voltios. Para ello pulsaremos el botón de menú, nos iremos a configuración de medidas, después preamplificador y seleccionamos la tensión de los 24 voltios. Como podemos observar, nada más seleccionar, vemos que el nivel de la señal sube bastante, una diferencia de lo que teníamos anterior ahora de 16 decibelios microvoltios, con lo cual tendremos mucha más ganancia y mejor señal a la hora de recibir y visualizar en nuestra televisión. Y como podemos observar, aquí tenemos la gráfica ya amplificada, con el nivel de señal amplificado. Y vemos cómo tenemos la diferencia con la anterior sin amplificar, la de la misma antena, la subida de señal, con lo cual tendremos mejor emisión, como hemos dicho antes, en nuestra televisión. Bueno, con esto ha sido todo.
Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente práctica.